Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video del curso de Python. En esta ocasión lo que vamos a ver es el módulo random. Con este módulo ya lo hemos utilizado varias veces y nos sirve para hacer números aleatorios, pero esta vez vamos a hacerlo de la perspectiva de los módulos. Como ya lo hemos utilizado anteriormente, para utilizar este módulo tenemos que escribir la palabra reservado import y el nombre del módulo, que en este caso es random. Lo siguiente, por ejemplo, que podemos hacer es imprimir un número entre 0 y 1. Así que podemos hacer un print para mostrarlo en pantalla de random, es decir, dentro de nuestro módulo random vamos a buscar entre todas estas funciones y clases que nos aparece acá en Spider, vamos a buscar la que se llama justamente random para generar un número aleatorio entre 0 y 1. Si ahora lo ejecutamos, podemos ver que nos genera un número entre 0 y 1. En este caso el 0,75 y bueno, después un montón de números más. Si lo volvemos a ejecutar, nos genera otro número. Podemos ver que nunca o casi nunca llegamos al 1 y que casi nunca vamos a llegar al 0. Acá estuvimos muy cerca, pero no llegamos al 0. Y acá estuvimos más cerca todavía. Al igual que con todos los módulos, si nosotros no sabemos qué funciones y clases contiene cada módulo, lo podemos buscar. Python tiene una documentación en internet sobre todos los módulos que están disponibles y que son conocidos y avalados por Python. Entre ellos está random. Ahora les voy a mostrar un poco la documentación para ver qué funciones tienen y qué dice la documentación. Muy bien, acá me encuentro en la documentación de Python que se puede encontrar en internet y acá si escribimos el módulo random y lo buscamos nos aparece la documentación. Acá nos hace una breve introducción para qué sirve este módulo. Dice que esta librería implementa números generados pseudo aleatoriamente, es decir, no son aleatorios 100%, sino que son pseudo aleatorios, es decir, que en base a ciertos parámetros nos va a generar una secuencia de números que ya están arregladas para que parezca lo más aleatorio posible. Dentro de esta documentación podemos encontrar, por ejemplo, las funciones que podemos utilizar, algunos métodos, por ejemplo, el seed, que es para la semilla, que lo vamos a ver más adelante. Tenemos el rand-range, por ejemplo, que acá nos explica que nos va a retornar un elemento entre el inicio, el final y el paso. Y acá generalmente nos da todas las explicaciones de todas las funciones que tiene este módulo random. Entre ellos, por ejemplo, tenemos randint, que nos dice cómo funciona. El choice también nos dice cómo funciona. El shuffle. Tenemos un montón para poder ver y para poder informarnos. Esto siempre está disponible en internet para ver qué funciones o qué objetos podemos obtener en un módulo. Muy bien, ahora vamos a volver a nuestro programa. Muy bien, acá estamos de vuelta. Ahora lo que vamos a hacer, por ejemplo, es generar una lista de números aleatorios. Esto ya lo hemos hecho. Simplemente creamos una lista vacía. Por ejemplo, lista es igual a una lista vacía. Perfecto. Y vamos a hacer una lista, por ejemplo, for i int range de 10. Vamos a hacer que tenga 10 elementos la lista. Que en cada parte de la lista nos haga un lista.append, siempre que nos agregue al final de un número aleatorio. Esto lo vamos a hacer llamando al módulo random, así que random. Y vamos a utilizar la función randRange, que ya la hemos utilizado. Y acá incluso nos informa Spider que tenemos que proveer un principio, es decir, un start, un stop y un step, si es que quisiéramos. El start, es decir, el inicio, va a ser 0, en mi caso, porque quiero que vaya, por ejemplo, de 0 a 100. El stop va a ser 101, porque si yo lo pongo a 100 va a ir de 0 a 99. Es decir, que el valor que siempre ponemos de stop, o el segundo valor máximo, siempre es un valor menos al que nosotros ponemos. Si yo pusiera a 100, me generaría un número aleatorio de 0 a 99. Si yo pongo de 0 a 101, me va a generar de 0 a 100. Perfecto. Acá me faltó la i. Ahí está, for i int range de 10. Perfecto. Y por último vamos a mostrar la lista que acabamos de crear. Print. Nos diga la lista es, dos puntos. Y que nos muestre la lista. Esto es algo súper sencillo que ya hemos hecho. Acá teníamos el primer número aleatorio que habíamos hecho, que nos dio 0,99. Y acá tenemos la lista de 7, 92, 22, 1, 71. Y así sucesivamente. Si yo lo vuelvo a ejecutar, todos los valores cambian. Y esto así sucesivamente mientras yo lo siga ejecutando.
nosotros también podemos importar la librería de una manera distinta. Podemos importar la librería como si fuera un alias. Es decir, le podemos poner un apodo a este módulo que se llama random para poder utilizarlo más fácilmente. Por ejemplo, vamos a comentar todo lo que hicimos anteriormente, que estaba todo perfecto, y lo vamos a hacer como si empezáramos el programa de cero. Total, como está comentado, todo esto que está acá arriba no se va a ejecutar. Vamos a importar de nuevo random, pero vamos a hacer de cuenta que yo no quiero llamar a random por ese nombre. Por ejemplo, vean en la línea 3 que yo para utilizar random lo que hacía era hacer random.random. Es decir, primero el nombre del módulo y luego la función que yo quería llamar. Ahora lo puedo llamar distinto, lo puedo llamar con un alias o un apodo. Por ejemplo, puedo importar random como número aleatorio. Esto es un nombre que podemos poner nosotros. Entonces, si en vez de utilizar en la primera línea de código el print y en vez de poner el módulo random, puedo poner esta palabra número aleatorio, incluso ya me aparece en el spider que lo puedo utilizar, número aleatorio, punto random, ahí está, y si lo ejecuto esto va a funcionar igual. Lo que estamos haciendo es importando la librería y cambiarle el nombre para poder utilizarlo nosotros de manera más cómoda. Esto se cambia al principio y cada vez que quiero acceder, por ejemplo, a una función, en vez de poner la palabra random, pongo el número aleatorio, en este caso, o el nombre que nosotros le pongamos. Generalmente lo que se hace es que, por ejemplo, random, datetime, que son otros módulos, tienen palabras muy largas. Entonces, por ejemplo, en este caso, si nosotros importamos como random, como habíamos hecho antes, a veces se considera tedioso escribir random.random porque la palabra puede llegar a ser muy larga. Esto es un módulo que igual el nombre es cortito, pero hay módulos que tienen el nombre bastante grande. Entonces, ¿qué se hace generalmente? Bueno, se importa random, se pone as, ahí está, y le ponen un nombre, pero le ponen un nombre corto, por ejemplo R. Entonces simplemente para acceder al módulo tienen que poner R y luego ponen directamente el método, la función, el objeto que están buscando. En este caso, el módulo random lo voy a llamar R y para acceder al método random simplemente escribo r.random y listo. De esa manera me acorto yo a escribir palabras muy grandes. Es una práctica que se utiliza mucho. Puedo seguir programando lo mismo que antes, for i int range de 10. Me olvidé que era una lista vacía. Lista igual vacío. Ahí está. Y acá simplemente le hacíamos un lista.append. Acá ya no va a ser random, va a ser r.randrange. Ahí está. Va a ser de 0 a 101. Ahí está. Y al final lo que vamos a hacer es mostrar la lista. Así que print lista y listo. Si nosotros lo ejecutamos podemos ver que funciona exactamente igual como funcionaba antes. Esta es una práctica muy útil. Acá en vez de R le podríamos haber puesto cualquier nombre. Le podríamos haber puesto H, B, B corta o una palabra grande como había puesto antes, como número aleatorio. Ustedes pueden ponerle cualquier nombre que les apetezca. Total, esto es para acortar generalmente el nombre que tiene el módulo o para clarificar qué hacía el módulo. Por ahí es más claro, en vez de llamarlo random, ponerle número aleatorio. Muy bien, esta es otra manera que tenemos nosotros para poder importar los módulos. Importarlos como un alias. Otro concepto que vamos a ver es el concepto de la semilla. Si nosotros ejecutamos varias veces, por ejemplo el mismo programa, es posible que más de una vez, aunque lo hayamos ejecutado 2 veces, nos salgan exactamente los mismos números. Esto es porque, al igual que nos dice la propia documentación de Python, el módulo random es un generador de números pseudo aleatorios. Es decir, no son aleatorios de verdad, sino que son una secuencia que adentro está programado para que funcione lo más aleatorio posible, pero no te garantiza de que sea aleatorio. Entonces se utiliza mucho el concepto de la semilla. Una semilla es un elemento que utilizamos nosotros para generar números aleatorios. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a generar una semilla, por ejemplo. Vamos a comentar todo lo que habíamos hecho antes.
Por ejemplo, voy a generar una semilla, r.seed, para generar una semilla. Y adentro le tenemos que poner un número para que nos genere esta secuencia de números aleatorios. Vamos a ponerle un número que sea fijo, por ejemplo el número 10. Después lo que vamos a hacer es un print, ahí está, que nos diga valor generado con la semilla 10. Así vemos el valor que nos genera. Y después vamos a mostrar un r.randint, es decir, un número aleatorio entero que esté, por ejemplo, entre 0 y 1000. Un número bastante grande. Acá vamos a llevarnos un número entero entre 0 y 1000. Si lo ejecutamos, vamos a ver que nos da el 585. Bueno, ¿qué pasa si vuelvo a poner la semilla otra vez? Y vuelvo a llamar al mismo print. ¿Qué debería ver? Efectivamente, veo exactamente lo mismo. ¿Por qué veo exactamente lo mismo? Porque cada vez que yo inicio una semilla, nos genera los mismos números aleatorios si es que tienen el mismo número dentro. Entonces, por ejemplo, si en vez del número 10 pusiera el número 5 y lo ejecutamos, van a ver que los números van a ser distintos. Si los dos valen el mismo, por ejemplo, vuelven a valer el número 5, ahora vemos que valen exactamente el mismo número. Vamos a dejarlo en 10 como estaban antes. Ahí está. Pero esto es una manera de generar números aleatorios a partir de una semilla. Muchas veces pasa, en algunos lenguajes de programación con más frecuencia que otros, que cuando estamos generando números aleatorios se vuelven a repetir las mismas secuencias de números. En Python pasa muchísimo menos, pero es posible que pueda llegar a pasar. Entonces lo que se hace es que cada vez que se ejecuta el programa, creamos una semilla con un número que nos haga que siempre que lo ejecutemos sea distinta a la secuencia de números aleatorios que nos vaya a generar. Una manera inteligente de hacer esto es, en vez de ponerle un número fijo, como acá le estoy poniendo el número 10, poner un número que siempre esté en constante movimiento y que siempre cambie cada vez que nosotros ejecutemos el programa. No hay mejor número para hacer esto que la hora actual. Si nosotros ponemos la hora actual con sus horas, minutos y segundos, incluso sus milésimas, siempre va a ser un valor que esté cambiando y siempre me va a generar un número aleatorio distinto porque la semilla va a cambiar. Como la hora cambia, como porque el tiempo siempre avanza, siempre vamos a generar un número aleatorio. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es traernos la hora actual para poderlo poner en la semilla y generar valores aleatorios. Así que para poder ver la hora actual, como ustedes ya deben haber pensado, vamos a importar la librería datetime. Vamos a importar a datetime, pero lo vamos a importar como un alias. Lo vamos a importar como la letra D. Perfecto. En vez de escribir datetime, ahora vamos a escribir la letra D. Muchísimo más corto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Bueno, vamos a crear un objeto del tipo datetime, así que vamos a hacer fecha de d.datetime. En vez de poner datetime, ponemos la D nada más. Creamos el objeto. Recuerden que iba el año, el mes y después el día, pero como lo que a mí me interesa es un método, voy a crearlo con números totalmente indistintos, por ejemplo el 1, el 1, el 1. No me interesa mucho la fecha porque lo que voy a terminar utilizando es un método. Lo guardo en fecha y el método que voy a utilizar, que lo voy a guardar en hora, va a ser igual a fecha.now. Vamos a ver ahora qué es lo que nos muestra. Van a ver que va a estar incompleto porque le vamos a tener que agregar algo más, pero lo vamos a ver igualmente. Si nosotros escribimos el método .now, nos va a devolver un objeto justamente con el día actual. Así que si lo ejecutamos podemos ver que dice 11 del 1 del 2022, 17 y 22 y 25 con esta cantidad de milésimas. Pero a mí lo que realmente me interesa no es el día y la hora completo, a mí me interesa nada más que la hora. Así que a este método simplemente me interesa acceder nada más que al tiempo. Así que le vamos a escribir time. Ahí está. Porque a mí lo único que me interesa es el tiempo. Así que si lo volvemos a ejecutar, podemos ver que ahora lo que nos aparece es nada más que el tiempo. Perfecto. Vamos a hacer esto más lindo. Vamos a decir hora actual.
Y a esta hora actual, si nosotros la ponemos dentro de una semilla, como el tiempo siempre avanza, vamos a tener una semilla distinta cada vez que nosotros queramos generar un número aleatorio. Así que vamos a copiar esto que estaba acá, lo vamos a poner abajo para que se vea, lo corremos de nuevo, nos va a aparecer, bueno, la lista, después nos va a aparecer la hora actual, los valores generados con la semilla número 10, que son exactamente el mismo. Y ahora lo que vamos a hacer, para no escribir tanto, vamos a copiar. En vez de la semilla con el número 10, vamos a ponerle la variable hora, que me está guardando en este caso la hora, justamente. Y ahora que nosotros la ponemos, podemos ver que el número cambia del 585 porque la hora en este momento son las 17:24. Si lo vuelvo a ejecutar, siguen siendo las 17:24 pero con 19 segundos, por lo tanto esto cambia. Entonces, utilizar con el DateTime el tiempo actual para ponerlo en una semilla es la mejor manera de poder hacer números aleatorios y que no se repitan bajo ninguna circunstancia. Estos valores, aunque ustedes me digan, bueno, el día de mañana podría ser también las 17:24 con 25 segundos, pero volver a ejecutar el programa y que justo te toque esta cantidad de milésimas y que justo te toque esta cantidad de segundos es muy difícil. Es demasiado difícil obtener dos resultados iguales utilizando la hora actual. Muy bien, vamos a seguir avanzando viendo algunos métodos más. Por ejemplo, lo que voy a hacer es traerme de nuevo el valor de la lista, así lo tenemos bien visualizado. Voy a hacer 2/n, de esta manera lo separamos bien. Y voy a poner el valor de la lista es, y me voy a traer de nuevo la lista, aunque ya la tengo impresa ahí arriba. Y ahora lo que vamos a hacer es elegir aleatoriamente un valor de la lista utilizando un método que está dentro de del módulo random. Así que vamos a hacer un print, ahí está, que diga la elección de la lista es, ahí está. Y ahora vamos a utilizar el módulo random, así que es r.choice, que significa selección en inglés, y dentro lo que le tenemos que poner es qué tipo de dato avanzado tiene que elegir, si es una lista, una tupla o un diccionario. Como en este caso es una lista, voy a escribir lista, porque ya la tenemos cargada, y nos va a imprimir la selección aleatoria de entre todos estos números de la lista. Si nosotros ejecutamos, podemos ver que la elección de la lista es el 66, eligió este número. Si lo volvemos a ejecutar, el 41 eligió este número, y así puedes elegir un número aleatorio de una lista, o podría ser de una tupla o de un diccionario. No es necesario tampoco que la lista sea de números aleatorios. Por ejemplo, podemos crear una lista 2 que sea igual a, por ejemplo, ganar, empatar y luego perder, y podemos utilizar exactamente el mismo método, pero en vez de que sea con lista va a ser con lista 2, y vamos a aclararlo acá con un /n. Vamos a poner, vamos a imprimir la lista, print lista 2, por ejemplo. Vamos a escribir la lista 2 es, muy bien, y acá el número 2, lo ejecutamos, y entre los valores de la lista, que ya no son numéricos, en este caso me tocó empatar, lo vuelvo a ejecutar, en este caso me tocó ganar, y si lo vuelvo a ejecutar me tocó perder. Otro método bueno, por ejemplo, es uno que te mezcla aleatoriamente un tipo de dato avanzado, podría ser una lista. Yo pongo las listas, puede ser los más sencillos. Imagina que yo tengo una variable, por ejemplo, que se llama cartas, que va a ser una lista, que tenga los 4 tipos de cartas de póker. Por ejemplo, tenga el corazón, tenga el diamante, tenga el trébol, y por último tenga la pica. Ahí está. Yo puedo imprimir las cartas, ahí está,
Y después puedo imprimir un reordenamiento aleatorio. Y para eso vamos a llamar dentro del módulo random r.shuffle, que es como mezclar en inglés, de la lista cartas. Así que si lo ejecutamos y me sale none. Ah, claro, pues está totalmente mal implementado. Primero la tenemos que mezclar, es decir, ponerlo r.shuffle. Ahí está, de cartas. Y una vez que la mezcló, ahí recién mostrar las cartas. Perfecto. Ahora debería funcionar. Perfecto. Ahí hizo un reordenamiento aleatorio. Me había equivocado yo. Tenía que ordenarlos y después volver a llamar a la lista para poder mostrarlo acá. Perfecto. Y ahí quedó ordenado. Por último, algo que no utilizamos mucho es utilizar un número flotante aleatorio, pero también está el método para hacerlo. Simplemente escribimos un print.r.uniform. De esta manera vamos a poder generar un número aleatorio flotante entre A y B. A va a ser el mínimo, así que puede ser entre 0 y 50. Es decir, me va a generar un número aleatorio entre 0 y 49, pero esta vez va a ser un número flotante, como acá pueden ver. Si lo vuelvo a ejecutar, ahí está, 45. Bueno, un montón de números decimales. Muy bien, eso es todo por este video y nos vamos a encontrar en el siguiente.